Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios promete en su palabra de que Él no hará nada, y cuando se refiere a que no hará nada, se refiere a su trato, por supuesto, con las naciones, su trato con la iglesia, su trato en diferentes circunstancias en las que un ministerio, por ejemplo, pueda tener que atravesar. Se refiere a diferentes ámbitos del quehacer nacional, particular, general en un caso determinado, como por ejemplo un concilio. Todo lo que tenga que ver con el radio de acción de Dios sobre su iglesia, sobre las naciones del mundo, sobre una comunidad, etcétera, etcétera, Dios siempre anunciará su trato a su pueblo a través de los profetas. Lo que quiere decir que el ministerio profético es un ministerio de suma importancia dentro de la iglesia. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales Satanás ha tratado de desvirtuar tanto el ministerio profético y ha tratado de golpear tanto la imagen del ministerio profético. Bueno, nosotros lo hemos visto en toda la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras. Siempre que surgía un profeta, surgían una multitud de falsos profetas con el objetivo de tratar de bloquear el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Bueno, ¿cuántos Jeremías habían en el tiempo de Jeremías? ¿Y cuántos falsos profetas había en el tiempo de Jeremías? Es decir, ¿cuántos verdaderos hombres de Dios había en ese tiempo anunciando lo que Jeremías estaba anunciando y cuántos iban en contra del mensaje? Ese ha sido el común denominador de la profecía, del contexto profético bíblico, lo que nos indica con toda certeza de que de manera constante en la historia siempre se van a levantar multitudes de falsos profetas que van a tratar de desvirtuar, sí señor, o desviar el mensaje que Dios está dando a su iglesia en un momento determinado, o el mensaje que Dios está dando a una nación en un momento determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el plan satánico es el de desvirtuar, el traer confusión, el traer espíritus de confusión con el objetivo de dañar, con el objetivo de desviar el objetivo que Dios tiene con respecto a su iglesia a través de una palabra determinada que Él da sobre una nación. Cuando nosotros estudiamos la historia de este país y la historia espiritual de este país, estoy hablando de los Estados Unidos, nosotros tenemos que entender de que Dios ha hablado por años, es más, por décadas a esta nación, y que hay hombres que por décadas hablaron al país trayendo una palabra profética y fueron menospreciados producto del mensaje que entregaron a la nación en un momento determinado. En una ocasión el Señor me dijo algo que a mí me sorprendió. Me dijo, tú no estás al principio de la profecía sobre esta nación, sino al final de la profecía sobre esta nación. Todos los hechos que están sucediendo a nuestro alrededor han sido previamente anunciados por Dios a través de distintos profetas en diferentes décadas durante por lo menos los últimos 60, 80 años en el país. Es muy importante que nosotros entendamos el hecho de que Dios está hablando al país. No es extraño en lo absoluto. Lo que está sucediendo
que de diferentes organizaciones, algunas grandes, otras más pequeñas, pastores de iglesias gigantescas, así como pastores de iglesias muy pequeñitas, Dios está levantando en todas partes del país una voz profética. Y cuando digo una voz profética, yo no estoy hablando, y siempre trato de hacer la diferencia, de estos profetas de declaraciones, ¿verdad? Te declaro, te decreto, te instituyo, No, nada de eso. Estoy hablando de gente muy seria. Estoy hablando de gente muy cabal, doctrinalmente hablando. Estoy hablando de personas que entienden el sentido de la profecía. Es más, en su mayoría de gente que nunca pidió profetizar. Aún más todavía de gente que no se llaman a sí mismos profetas, pero que Dios los está moviendo a hablarle al país bajo una unción profética extraordinaria. ¿Con qué motivo? Con el motivo de despertar al pueblo en este momento crítico, oiga bien, crítico, donde la iglesia está dormida más que nunca, que desde hace años atrás, y específicamente desde hace 2 décadas atrás, el Espíritu Santo viene hablándonos como ministerio de diferentes maneras y en diferentes momentos con respecto a esta nación, y nos hemos preocupado desde el principio por formar grupos o escuadrones de oración para estar constantemente clamando, constantemente gimiendo, conforme a la exigencia del Espíritu del Señor, oiga, por este país, por esta nación, por cada uno de los pasos que políticamente se dan en el país. Y Dios de una manera constante ha estado hablando al respecto. Esto fue en el año 2017. He visto que una gran persecución se avecina contra la iglesia en los Estados Unidos. He visto los ministros presos, puestos en cárceles no convencionales, preparadas con este propósito en particular, o sea, las cárceles. No solo ministros, sino creyentes en las iglesias serán perseguidos y algunos asesinados. He visto que es usado una fuerza policial que usa un uniforme parecido al uniforme militar, pero en la visión veo que son llamados policías, pues he escuchado que se les llama de esa manera. He visto que la forma de supervisión, surveillance en inglés, en estos centros de reclusión serán con drones, ¿verdad?, que tienen capacidad de matar. Veía que algunos lanzaban una especie de rayo, literalmente, que tenía la capacidad de dañar el cerebro, de destruir, de dañar el cerebro como tal. He visto varias veces ataques misilísticos y nucleares contra los Estados Unidos. He visto que Rusia e Irán atacan con misiles que no pueden ser captados, en algunos de los casos, por los equipos de la nación. He visto que las consecuencias de este ataque son devastadoras y suenan las alarmas de guerra por todo el país. Muchos jóvenes son llevados a la guerra. El país entra entonces en gran crisis. La economía del país entrará en gran crisis como nunca antes. 1929 será el punto de comparación, pero esta vez no se levantará la economía de la nación como en el caso de 1929, y se me dijo claramente que la economía del país no volvería a levantarse después de lo que iba a suceder. He visto todas las islas, esto es algo mucho más amplio, ¿verdad? Todas las islas del mundo desaparecer. Se me mostraba en una gran pantalla como se anunciaba la desaparición de todas las islas. La persecución del pueblo hispano, sobre todo de indocumentados,
será solo el principio, ya que el Señor me muestra a todas las minorías ser encarceladas y forzadas a trabajar, y muchos son asesinados en esos centros de reclusión o campos de concentración, porque esa fue exactamente la palabra que Dios usó cuando me hizo la referencia y me llevó al primer campo de concentración y me dijo: José Manuel, es necesario que camines y veas alrededor. Le dije: Señor, ¿qué es esto? Me dijo: estos son los campos de concentración donde traerán a mucho de mi pueblo, oiga esto, a mucho de mi pueblo y también a las minorías en este país. He visto un ataque específicamente contra la Casa Blanca y se decía la frase: más de una veintena de misiles ha caído sobre la Casa Blanca. Y escuchaba a través de la radio que se decía: el presidente está a salvo, el presidente está a salvo. Oiga, esa fue una de las últimas visiones que el Señor me mostró. Dios viene siendo sumamente claro, bien específico en relación a lo que es el futuro de esta nación. Oiga, y a lo que Él revela que viene sobre el país. Yo le dije: Señor, ¿y si tu pueblo clama? Me dijo: José Manuel, tú no estás al principio de la profecía, sino al final de la profecía. ¿Qué me está diciendo en otras palabras? Me está diciendo: José Manuel, allá cuando comencé a hablar a través de mis siervos a la nación, ese era el momento de clamar, de interceder por el país. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de la nación? La respuesta de la nación fue sacar a Dios de las escuelas. Indiferencia. Sí, señor. La aprobación de leyes impías que obligaban a los maestros a ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Y ojalá fuera solamente a los maestros, prácticamente a nivel de todas las instituciones en el país, donde no se le permitía a una persona literalmente mencionar el nombre de Dios prácticamente en ninguna institución o lugar de trabajo, donde se le impedía a las personas predicar el evangelio abiertamente en cualquier sitio de trabajo, donde personas han recibido demandas, oiga, por haber mencionado el nombre de Dios porque alguien se sintió incómodo porque esa persona mencionó el nombre de Dios. Por la muerte, literalmente, de millones y millones de niños, 2.5 millones para ser exactos, anualmente. Y así, sobre la base de todo eso, la aprobación de leyes inmorales, donde se llegó al punto bajo algunas administraciones acá en el país, donde no se podía mencionar el nombre de ninguna de esas inmoralidades públicamente, porque eso otorgaba la oportunidad a cualquiera de estos sectores de causar daños irreparables, legalmente hablando, oiga, como una consecuencia implacable en contra de todo aquel que se levantara para decir: no acepto tal inmoralidad. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Padres que han tenido que permitir que sus hijos se depraven porque legalmente no han tenido el poder para poder, valga la redundancia, ir en contra de la situación y ayudar a sus propios hijos. Dios ha visto todos estos males y ha dicho: oiga, el tiempo se terminó. El tiempo se ha terminado y ahora voy a entrar con mis juicios para tratar con esta nación, y lo que nosotros estamos viendo sobre el país es apenas el principio. Yo estaba orando precisamente al Señor por eso: Señor, ayúdame a orar. En muchas ocasiones el Señor hablaba por medio de usted o de otros hermanos y decía: quiero que oren con el entendimiento, porque no es lo mismo orar cuando todo está bien, ¿verdad? Señor, cuídanos, guárdanos, pero el Señor insistía: quiero que oren con el entendimiento. Entonces yo le dije al Señor: yo quiero entender, yo quiero saber cómo debo orar. A mí me duele mucho, en las muchas experiencias que he tenido, están involucrados mis hijos. Y créame que yo desde esa vez no era igual. Claro. Empecé a orar diferente, empecé a orar quebrantada porque ahora siento lo que va a hacer.
Yo sé que no solamente a mí, como decía hace un momento, pero todos los que hemos pasado por ese tipo de experiencias podemos orar diferente. Ahora nosotros oramos no con prisa. Oh, tengo que orar porque el Señor dijo que lo tengo que hacer. No, oro porque tengo angustia. Y en la oración es donde uno vacía toda esa preocupación, todo eso, ese abatimiento que uno pudo percibir. Me ayudó, se puede decir, a orar diferente. Ahora yo entiendo lo que cuando uno ora, uno entiende lo que está diciendo porque sabe lo que va a pasar. Hace 2 noches tuve un sueño y fue una cosa horrible, hermanos. Fue algo que yo lo recuerdo todavía y yo siento como si estoy en ese lugar, en ese momento. Yo estaba soñando que estaba con mi esposo en la casa y unas personas empezaron a alumbrarnos con una lámpara. La cortina estaba como a la mitad de la ventana. Y ellos iban alumbrando, como que nos querían ver, nos estaban buscando. Entonces ellos empezaron como a molestarnos, a tirarnos piedras, rompieron la ventana, tiraron la cortina, la persiana, hasta que mi cuarto quedó al total descubierto. Que yo entiendo que era de alguna forma como nosotros representando a la comunidad hispana, como que de alguna manera todavía estamos como escondidos, ¿no? Detrás de la cortina. Pero va a llegar un momento en el que vamos a quedar al descubierto. Entonces se empezó, yo me asusté cuando esto empezó a pasar, me molestó, pero a la misma vez me asusté porque sabía que tenía que ver con el gobierno y nosotros no podíamos hacer nada. Nadie nos podía defender. Empezaron a haber como abusos a los derechos de los hispanos, pero nadie podía decir nada, nadie podía hacer nada, nosotros nos teníamos que quedar callados. Hasta que el gobierno empezó a apretar cada vez más. Los hispanos nos empezamos a esconder, tratando de no usar nuestra información, como que el gobierno tenía ojos en todos lados, nos podían ver, ellos podían escuchar nuestras conversaciones, una cosa como de verdad era como una película. Por lo menos la comunidad hispana no podía salir a la calle. Estábamos encerrados, algunos ya los habían detenido, a otros ya los habían matado, y a otros estábamos como escondidos. Pero algo que me llamaba mucho la atención en ese momento fue que nadie, no había derechos, nosotros no podíamos hacer nada, nadie nos podía defender, pues en otras palabras. Entonces, al grado de que ya ni siquiera podíamos caminar libremente en la calle. En una ocasión me vi en la necesidad de salir y salí con mi niño. Y entonces vi que unos policías nos empezaron a seguir. Entonces yo corrí con él, pero no podíamos correr muy, muy rápido. Entonces le dije a él, súbete al árbol. Yo me pensaba subir con él para escondernos, pero yo no alcancé a subirme. Entonces se subió él solito, lo subí a él y yo me quedé abajo y disimulé que estaba solo descansando. Y el hombre se acercó a mí y me empezó a hacer preguntas, como a interrogarme, que mi nombre, en fin. Yo estaba bien asustada y bien preocupada. Y yo pude ver las manitas de Cristian que se resbalaron de la rama donde yo lo había dejado colgado. Ella no aguantó más y se soltó y cayó enfrente del hombre. Entonces, él rápido se dio cuenta de que yo lo estaba escondiendo, levantó al niño y se lo subió a un carro y se lo llevó. Yo gritaba y estaba desesperada porque yo quería hacer algo, quería ayudarlo y nadie me podía ayudar. Nadie, o sea... Era como que nosotros no tuviéramos voz, nuestra voz no se escuchaba. Entonces se llevaron al niño. Después yo le dije a mi esposo, se llevaron al niño. Y él me dijo, yo los voy a ir a buscar. Vinieron unos amigos de él, supuestamente hispanos también, que era lo único que más o menos podíamos confiar, porque en realidad no se confiaba en nadie. Entonces llevaron a Rey según ayudarlo a buscar al niño. Y entonces yo escucho a la hermana Aura que me dice, chica, ¿tú sabes qué? Traicionaron a Rey. Lo entregaron, me dijo ella, entregaron a Rey, a la policía. Entonces cuando yo
yo voy a buscar a mi esposo porque ahora estaba desaparecido mi hijo y mi esposo. Entonces yo encontré a Rey sentado, muerto, le habían puesto una inyección, lo habían matado pues con una inyección, y de la espalda él tenía un jacket, nosotros le decimos chamarra, no sé cómo ustedes lo conocen, de esas de mezclilla, de lona, y atrás tenía la bandera de los Estados Unidos. Y yo me solté a llorar porque yo entendí que eso era como una burla para nosotros, ¿no? Porque como diciéndonos, ahí está su sueño americano. Estaba muerto y habían varias personas que estaban matando en la calle, se estaban llevando los niños, se estaban llevando las mujeres, las personas que todavía podíamos más o menos salir o comunicarnos con alguien, estábamos bajo una opresión y bajo un maltrato que de verdad nadie nos podía defender, nadie nos defendía, nadie hablaba por nosotros, nadie hacía nada por nosotros. El gobierno nos enviaba una llave de un color cada mes como para tenernos controlados, dónde estábamos, quiénes éramos, todo. Entonces yo empecé a guardar esas llaves con llaveros, los empecé a guardar porque yo no quería que ellos me siguieran rastreando a mi niña, que solo me quedaba la niña. Yo acababa de dar a luz y ellos me dijeron como, levántate, tienes que seguir trabajando, tú no te puedes descansar. Era un trato horrible, nos trataban como animales. A las personas que todavía teníamos por lo menos una casa nos trataban mal. Entonces yo no tenía a quien me pudiera ayudar, yo no tenía derechos. Mi hijo estaba desaparecido, mi esposo estaba muerto. Y yo empecé a entrar en una desesperación porque todo pasó tan rápido, como de un día para otro, todo cambió. No era como que uno pudiera por lo menos decir, de aquí a un tiempo futuro esto va a pasar. Esto empezó a pasar de un día para otro. Y a mí yo no puedo contarlo sin que me pegue emocionalmente porque el Señor me hizo sentir lo que va a pasar, lo que ya empezó a pasar. Y yo no lo digo para asustarlos, hermanos, yo no lo digo para que usted, es más, usted puede decir, eso fue un sueño. Pero yo le estaba orando al Señor que Él me ayudara para poder orar con el entendimiento. Y yo pienso que por eso el Señor me dejó sentir lo que va a pasar y lo que se va a sentir. Yo veía cómo agarraban a la gente, los encadenaban, los agarraban de atrás, las manos así, los estaban rociando con gasolina para quemarlos vivos. Usted no sabe cómo yo sentía. En un momento yo me vi solita con la bebé que acababa de tener. En un momento que yo no supe qué hacer. Yo decía, en este país, si yo voy por lo menos a un refugio, ahí el gobierno va a saber que yo estoy ahí. Yo lo único que quería era que mi nombre no apareciera en ningún lugar, como vivir bajo el nombre de otra persona. Esa era lo único que a mí me podía mantener a salvo. Y usted no sabe, hermano, cómo desde ese día yo he estado orando y orando por mis hijos y por los suyos. Y me da tristeza que hoy no están muchos niños aquí porque hoy vamos a orar por ellos. Pero yo quisiera que usted tomara un poquito de conciencia. Se nos ha dicho que oremos por el país. Se nos ha dicho que tenemos que orar y llorar por el país. Pero nosotros no nos estamos preparando, y no me refiero a comprar comida y a guardar alimentos, que también es importante, pero yo creo que no es la iglesia, por lo menos la comunidad hispana no está preparada emocionalmente, mentalmente. Cuando yo desperté, yo tenía miedo, yo tenía temor, tenía terror. Yo siempre que sueño cosas así las anoto en el teléfono. Pero ese día no tuve el valor de anotarlo en el teléfono. Yo sentía que me estaban viendo, que me estaban escuchando, era como si lo estaban vigilando a uno todo el tiempo. Entonces, yo creo que si usted se pone a pensar hoy, usted tiene en su casa, seguramente tiene comida. En estas bajísimas temperaturas, usted tiene una casa con calefacción, usted tiene un carro con el cual nos podemos mover. Nosotros no estamos preparados cuando estas cosas lleguen. Yo lo pude sentir, no tenía nada nada que comer, nadie que me ayudara, nadie que hiciera nada por uno. Entonces, esa es a la parte mental y emocional.
Y lo más importante, hermanos, que no estamos preparados en el área espiritual. Yo quiero compartir un pasaje que es muy conocido para todos nosotros, y ya yo lo había compartido una vez en una oración en la radio, orando precisamente por el país. Y es en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escuche lo que dice el Señor en el versículo 15. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto es una palabra de esperanza para nosotros hoy. Y no lo digo, hermano, solo porque fue un sueño que yo tuve. Es porque hasta que uno no entra en el sentir de esa angustia, de ese momento, como le pasó al profeta Jeremías, él lloraba por los muertos de su pueblo desde antes que todas estas cosas pasaban. Él ya lloraba, y pues la gente lo criticaba porque decían que él estaba loco. Todo estaba bien cuando Jeremías lloraba, todo estaba bien. Ahora el Señor nos manda a llorar y nosotros podemos decir: pero si todo está bien, ni siquiera podemos tener no sentimos pues como la necesidad, la angustia. Pero yo quiero pedirle en esta noche para que oremos diferente. Ya oramos por el país y es importante hacerlo, pero creo que es importante hacer conciencia de cómo debemos orar. Yo creo que el Señor nos está llamando a orar como Él nos dijo: lloren ustedes ahora para que no tengan que llorar después. A mí me da tristeza, hermanos, de verdad. Usted no sabe cómo ese día cuando yo desperté, a mí me entró una desesperación, una angustia por mis hijos y por los suyos también. Yo estaba pensando en todos nuestros niños, los niños que yo conozco, los niños que están a nuestro alrededor, que están cerca. Nuestros niños no sabemos. Dios quiera que estas cosas no las tengamos que ver nosotros, mucho menos nuestros hijos. Ojalá que esto sea un aviso para la iglesia ahorita, para orar y para que nuestros hijos no tengan que pasar por esto, hermano, porque va a ser horrible. Va a ser horrible, va a ser algo espantoso. Yo no puedo entrar mucho en detalles acerca de lo que yo vi, de las cosas que yo vi, pero sí le puedo decir que eso, si un sueño me llegó a afectar tanto emocionalmente, en la mente, espiritualmente, en tantas cosas, yo no sé cómo va a ser estar ahí, vivirlo, ver eso. El desfile, todo empezó con un desfile del 4 de julio y todos llevaban banderas del país. Yo no estoy diciendo que esa es la fecha que todo esto va a empezar a pasar, pero ya empezó a pasar enfrente de nuestra cara, está pasando. Ya empezó, esto que está pasando ahorita, mucha gente lo está hablando. Quizá lo están hablando más afuera que adentro de la iglesia. Y que el Señor, esta palabra que el Señor, que yo leí aquí, que dice que Él va a estar atento a nuestras oraciones. Y yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que eso es, el Señor nos está diciendo: ahorita es tiempo, todavía es tiempo. Qué triste, como el Señor dijo en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 16, dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Este momento también va a llegar para este país, pero gracias a Dios todavía no es este momento en el que estamos nosotros. Este es el momento que el Señor nos mandó a orar. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer. Tomar la conciencia por nosotros y por nuestros hijos. Gracias a Dios, hermano, que esto no ha llegado. Gracias a Dios que hasta hoy tenemos un trabajo, tenemos comida, tenemos casa. Todavía las cosas están aparentemente bajo control. Ojalá que no lleguemos a ver todo esto. Pero si el Señor nos permite verlo y sentirlo, porque yo sé que no soy la única persona que ha tenido este tipo de sueños. Por lo menos aquí en la iglesia han habido varios hermanos que han tenido sueños parecidos.
Y no vamos a orar movidos por los sueños, vamos a orar movidos por lo que el Señor ya nos dijo y por la palabra profética que hay sobre el país. Así que yo le voy a invitar a orar diferente en esta noche. Yo quiero invitarle para que usted se ponga de pie. Yo quiero que usted traiga a sus niños, si usted tiene sus niños aquí y si los niños suyos no están aquí, ore por ellos, hermano. Levántese la noche, únjalos, ore por ellos. Ver a nuestros hijos ser golpeados, que usted no sabe a dónde se los van a llevar, que a usted no sabe qué es lo que va a pasar con ellos, es horrible, es algo que ningún padre quisiera verlo. Gracias a Dios solamente ha sido por revelación o por sueño que lo hemos visto. Pero vamos a correr la voz, hermano, con los hermanos que hoy no están aquí. Vamos a orar por nuestros niños, vamos a llorar por nuestros niños hoy. Gracias a Dios, mírenlos ahí, mírenlos ahorita, están contentos, tienen todo. Usted los puede ver, usted los puede abrazar, usted los puede besar. Quiera Dios, hermano, que no llegue el día en el que no lo pueda seguir haciendo. Quiera Dios que no llegue ese día en el que tanto el Señor nos ha hablado. Yo le invito para que usted cierre sus ojos y vamos a orar. El que recibe la revelación la experimenta como algo inminente. Es más, Como tanto. el ya, como el ya. Exactamente. Está pasando. Como, exacto. Fíjese un detalle importante, es el hecho de que cuando se obtiene la revelación de parte de Dios, el profeta percibe lo que tú acabas de decir ahorita. El ya El ya de Dios. de Dios. Sí, Señor. Cuando Dios dice, he aquí, esto viene y está sobre tu cabeza, el profeta lo percibe como que eso está allí en el momento. Ya está pasando. Como que ya está Aún no está pasando. ahí. Entonces, dice, oh, si mis ojos se hiciesen como fuentes de lágrimas para que llore yo por los muertos de la hija de mi pueblo, y no había muertos todavía. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué lloraba el profeta? Por la inminencia que él ha percibido en la revelación. Entonces, Amén. estos sueños no son sueños regulares, no son sueños normales. Son sueños que impactan y nos hacen sentir la inminencia de lo que Dios está revelando en ese sueño, porque estos sueños son revelaciones de Dios. Amén. Y es algo completamente diferente Exactamente. a lo que es un sueño común. Y si la gente se impacta muchas veces por un sueño común, ¿cuánto más por una revelación de Dios? Sí, Señor. Tantas cosas que el Señor insiste con usted por medio de su experiencia, lo que estaba leyendo hace un momento, Sí. con medio de otras personas, entonces uno dice, no, esto no es mío, esto Exacto. tiene que ser de parte del Señor, porque no estoy supuesto. solamente yo la persona que está recibiendo. Amén. Hay bastantes aspectos que si las personas, ¿verdad?, que nos están viendo pudieron notar con lo que el pastor leyó al principio con lo que dice el audio. Sí, La expresión Señor. que usaba ahí el Señor era apretar el cuello, ¿verdad?, de la comunidad De la hispana. comunidad hispana. Y lo que Gloria a pasaba en el Dios. sueño era exactamente eso. Sí. No había, para nosotros no había quien nos defendiera, no había una ley, no había ley. Ellos podían hacer lo que quisieran. Ellos eran los que estaban, Sí. tenían la autoridad de hacer lo que querían. Nadie podía hacer nada. No había un defensor para Sí. nosotros. Así era exactamente lo que se sentía, como si uno se estuviera ahorcando. Tremendo. En ese momento no hay, como ahorita, ¿verdad?, que hay derechos, que uno se puede quejar, que uno puede ir ante una Sí, corte, sí. ese tipo de cosas. Nadie iba a pensar que en un país como este iban a suceder las cosas que nosotros estamos viendo suceder. ahora mismo. Sí. Entonces, Sí. ahora, claro, yo entiendo que para mucha gente hay el juego mediático que nosotros estamos viendo a través de los grandes consorcios televisivos, pues hace que la gente interprete las cosas de una manera. Y desgraciadamente vamos entrando poco a poco en una esfera en la que nos vamos deshumanizando y no nos importa ver el dolor humano. Y llegamos al punto de pensar que es normal, no solamente eso, sino que es bueno también. Sí. Y ponemos cualquier cantidad de excusas y se nos olvida que ese niño que está allí pudiera ser mi hijo. Sí, Señor.
O cuando mi hijo se enferma, cuando mi hijo empieza a pasar por ahí sí quiero que Dios intervenga. Pero cuando un niño está siendo maltratado, cuando un niño está siendo metido en una cárcel, está siendo hecho preso, literalmente, sujeto y puesto sin libertades y en contra de su voluntad, en un lugar, en un campo de concentración, porque eso no tiene otro nombre, entonces, como es el niño de fulano o de sutano, a mí no me importa, es normal y hasta es bueno. ¿Me explico? Y eso, repito, no está pasando solamente dentro de los Estados Unidos. Eso está pasando en Europa, eso está pasando en diferentes partes del mundo, donde la gente está tratando de buscar una mejora para su vida y lo que se encuentran es con una gran desgracia. En el 30 de julio del año 2019, estábamos orando, el Señor nos da esta palabra. Estábamos un grupo en clamor, en oración, y el Señor nos da esta palabra. Corren a mi presencia, el tiempo se acaba. 30 de julio del 2019. Acuérdese, lo que estaba sucediendo o lo que estaba por suceder en ese momento en el país y todavía no había arrancado lo que venía a partir del mes de marzo con respecto al coronavirus. Corre a mi presencia, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Les dije hace poco, oigan esto, les dije hace poco, dentro de pocos días verán vestigios de las cosas que han de venir. Se los dije con tiempo. ¿Y qué ocurrió? ¿No están viendo los vestigios? ¿No pueden ver tus ojos los vestigios de lo que estoy permitiendo? Pues no puedes mirar atentamente, preguntándonos el Señor, no puedes mirar atentamente y observar los vestigios de lo que viene, esto previo al coronavirus, repito, sí. ¿Verdad? Ok, dice, porque ciertamente, dice el Señor, lo que ahora ven no es nada en comparación a lo que ha de venir sobre esta nación. Ay de mi pueblo, y volvió a repetir, ay de mi pueblo, porque ciertamente serán perseguidos en esta nación. Hay de todas las minorías, y esto es algo que lo viene diciendo el Señor una y otra vez, como para que no lo tomemos a menos, sino que le prestemos atención. Dice, porque habrá angustia sobre todas las minorías en esta nación. Dice el Señor, por tanto, clamad y llorad ahora. Gemid, dice el Señor. Gemid ahora. Clamad ahora. Ahora que hay tiempo, decía el Señor en el año 2019. Hace exactamente un año atrás. Oiga bien, 30 de julio del año 2019. He aquí, dice el Señor, lo que ha de venir sobre esta nación será angustioso. Y muchos van a llorar en aquel momento, refiriéndose a lo que venía. No por el quebrantamiento de mi espíritu, sino por causa de su negligencia, porque fueron negligentes. Porque no solamente os he llamado a vosotros, dice el Señor, sino que he dado mi voz en todas partes en el país. Y eso es lo que está pasando de nuevo ahora. Oigan esto, lo que está pasando de nuevo ahora, cuando se están parando varios pastores en internet y diciendo, ahora viene una tremenda persecución, vienen por nosotros, vienen contra la iglesia, vienen contra el pueblo de Dios, van a apresar ministros de Dios, van a apresar creyentes de iglesia, vamos a ver iglesias quemadas, Dios lo viene diciendo, iglesias quemadas, hace pocos días, oiga, literalmente quemando Biblias. En Portland, sí. Oiga, quemando Biblias. Sí, cuando el Espíritu Santo nos decía ya desde años atrás que esto iba a pasar, la gente decía, no, si eso es imposible, ¿cómo va a pasar eso aquí en los Estados Unidos? Bueno, ya está pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Oiga, y Dios está anunciando que viene una terrible persecución en contra de la iglesia cristiana. Dios viene hablando
de estas cosas, y para mí no es extraño que Dios las esté mostrando a través de diferentes pastores. Y esto es sumamente importante, no solo pastores, miembros de iglesia, líderes de las congregaciones. Gente sencilla, gente de oración. Exactamente. Bueno, y eso es clave. Sí, Señor. No cualquier miembro de la iglesia, sino a gente de clamor, gente de oración dentro de las iglesias. ¿Por qué causa? Porque es el testimonio que Dios da de sí mismo. Con respecto a la palabra que leímos hace un momento, no hará nada Jehová el Señor sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Aleluya. Es el espíritu de la profecía sobre la iglesia de Jesucristo con el objetivo de prevenir a la iglesia y de prevenir a la nación. Continúo con la lectura acá. Dice, porque no solamente os he llamado a vosotros, dice el Señor, sino que he dado mi voz en todas partes en el país. He hablado en toda la nación. He aquí mi remanente ha sido alertado para que clame y para que gima. Muchos se han olvidado, sin embargo, de mis palabras. Y cuando venga lo que ha de venir, llorarán ciertamente su negligencia. Se burlaron. Se burlaron. No entendieron, dijeron, no, eso fue que el pastor quizás se comió algo ya muy tarde y soñó estas cosas. No puede ser. Sí, Señor. No creyeron. Sí, Señor. Yo admiro la actitud de un pastor, economista, profesional en esa área. Y yo estaba en cierto lugar en el país, en el sur del país, y estaba hablando acerca de lo que venía para la economía, la destrucción que viene sobre la economía de los Estados Unidos. Yo vengo anunciándolo por años. Y este pastor, economista, me dijo, pastor, ¿cómo es posible? Yo no entiendo lo que Dios le ha dicho a usted porque la economía va surgiendo ahora más que nunca. Y le conté la revelación de lo que el Señor me mostró y las palabras precisas que Dios me dijo. Cuando me dijo el Señor, la economía de este país caerá y será la nación como en 1929, pero no logrará recuperarse nuevamente. Y en el 2003 me dijo el Señor, Estados Unidos vendrá a ser como cualquiera de los países suramericanos en su economía, aunque mantendrá su poder bélico. Y cuando él escuchó estas palabras me dijo, pastor, para mí desde el punto de vista mío como economista, por lo menos desde la visión que yo tengo de la economía, para mí es difícil aceptar esto, pero si Dios ha hablado, yo voy a ser uno que voy a estar vigilante de lo que Dios ha dicho. Ese pastor se comunicó conmigo tiempo después y me dijo, pastor, lo estoy llamando para decirle que de manera fidedigna la palabra que Dios le entregó, realmente fue Dios el que se la dio, porque nadie podía saber en ese momento lo que iba a suceder en la economía del país. Una proyección en un momento como ese, una proyección así de la economía, era una locura, pero definitivamente Dios habló. Y gloria a Dios por esos hombres, ¿verdad?, que no juzgan descomedidamente la profecía, aunque la juzgan porque la Biblia nos manda a juzgar la profecía, ¿verdad que sí? Pero no la juzgan descomedidamente, sino que son observadores y gente de oración, que dicen, si esto es lo que Dios está diciendo, vamos a estar observantes, vamos a ver y vamos a actuar incluso, en este caso, en oración por causa de lo que Dios está diciendo que viene sobre la nación. Dios entonces viene anunciando una fuerte persecución en contra del pueblo de Dios. Es inminente, esto es algo que va a suceder. ¿Acaso nosotros vamos a tratar de tapar el sol con un dedo? Cuando la condición de la iglesia cristiana, oiga bien, el materialismo dentro de la iglesia cristiana, la inmoralidad dentro de la iglesia cristiana, es un hecho inminente que está sucediendo dentro del seno de nuestras iglesias. Es un hecho. La depravación doctrinal y el fuego extraño en cantidades de altares cristianos el día de hoy. Muchos hombres de todas partes del mundo parece que dijeron, vámonos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos podemos hacer lo que querramos. Oiga bien, y no solamente a nivel personal o particular, sino que parece que tomaron el foco de esto
para traer sus malicias, oiga bien, desde todas partes del mundo, más lo que ya había en el país, más lo que ha surgido dentro del país. Es como que hay una convergencia de elementos de afuera, de adentro, más ese espíritu de confusión que ha surgido en las últimas décadas, confusión doctrinal, confusión moral, confusión sexual, confusión bíblica, oiga bien, desde todos los puntos de vista habidos y por haber. Y lo hemos estado observando desgraciadamente surgir dentro del seno de las iglesias. Si la sal se desvaneciere, la pregunta del Señor es: ¿con qué será salada? Cuando Dios nos habla como iglesia, ¿por qué no corremos a su presencia en humillación? ¿Por qué no corremos a su presencia en quebrantamiento de espíritu y en proclamación de nuestros pecados, declarando delante de Dios lo que somos en profundo arrepentimiento, con lloro, con lamento, con quebranto, oiga, en ayunos, en oraciones? ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué tenemos miedo de Dios en vez de tener acercamiento a Dios? Oh, es producto de la condición del pueblo. Recordad que os los dije con tiempo, dice el Señor. He aquí, dice Jehová, un ay tras otro vendrá. Un ay tras otro vendrá, dice Jehová. Muchos, dice Jehová, no se arrepienten porque dicen: no fui tocado. Mas dice el Señor: he aquí vendrán nuevos ayes, dice Jehová. ¡Ay de ellos!, dice el Señor. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque ciertamente serán tocados y los buscaréis y no estarán, dice Jehová. Oh, dice el Señor, nuevos ayes vendrán y golpearán con fuerza. Golpearán con fuerza, dice Jehová. Golpearán con fuerza. Ciertamente, dice el Señor, estremeceré esta tierra. Y no solamente será esta tierra, dice Jehová, sino naciones enteras aún serán estremecidas. Aún serán estremecidas. Vendrán ayes, dice el Señor, unos de una forma y otros de otra, dice Jehová. Diferentes tipos de ayes vendrán, dice el Señor. Mas confiad, confiad, confiad. Confiad, dice Jehová. Haced, dice el Señor, conforme os he dicho. Haced conforme os he dicho y confiad. No deis reposo a vuestras manos. No deis reposo a vuestras manos. No reposéis porque no es tiempo de reposar, dice Jehová. Sino estad alertas. Dice el Señor: no os enfoquéis en ninguna otra cosa, dice Jehová, sino en mi presencia, dice el Señor, y en hacer lo que os dije. No salgáis de mi presencia, dice el Señor. Dice Jehová: entre tanto pasa la angustia, mi presencia será el único lugar seguro. Ciertamente, y él caerá. Y él de angustia vendrá, dice Jehová. Veréis hacia los cielos, y en los cielos veréis, dice Jehová, angustia venir. Y miraréis hacia los mares, y en los mares veréis venir angustia. Miraréis en la tierra, y en la tierra veréis venir angustia. Porque dice Jehová: ciertamente serán golpeados de un lado y de otro, y de otro, y de otro, dice el Señor. Y no se detendrá, sino que vendrá un mal, y a este le seguirá otro, y a este le seguirá otro, dice Jehová. Y los hombres clamarán, y clamarán con angustia, y gritarán por la angustia, dice Jehová. Escondeos, dice Jehová. Escondeos en mi presencia, dice el Señor. Humillad vuestros corazones. Humillad vuestros corazones, dice el Señor. Clamad por los vuestros. Clamad por los vuestros, dice Jehová.
clamad por ellos. He aquí he puesto angustia, dice Jehová, sobre los míos. He puesto angustia sobre los míos, dice el Señor, para que no duerman. He puesto angustia sobre los míos. He puesto intranquilidad sobre ellos, dice el Señor, para que no puedan estar quietos, dice Jehová. Porque no es tiempo de estar quietos. Multitudes serán engañadas, dice Jehová. Multitudes serán engañadas, mas los ojos de los míos estarán abiertos. Gran engaño se acerca, dice Jehová. Gran engaño se acerca, dice el Señor. Vendrá engaño sobre naciones. Estad preparados, dice Jehová. Oráis, dice Jehová. Orad más. Veláis, dice Jehová. Velad más. Clamáis, dice el Señor. Clamad más. Llorad más en mi presencia, dice Jehová. He aquí se acerca hambre como nunca antes. He aquí, dice Jehová, el hambre viene, dice el Señor. Galopa fuerte, dice Jehová. El hambre viene de camino, dice Jehová. Y con ella, dice Jehová, vendrá muerte. Dice Jehová, habrá presión cual nunca antes. Habrá presión por todas partes, dice Jehová, cual nunca antes. Por lo tanto, dice el Señor, acercaos a mí y escondeos en mí, dice Jehová. Persecución se acerca, dice el Señor. Viene persecución, dice Jehová. He aquí, dice el Señor, ellos han planificado todo. ¿Creéis, dice Jehová, que han apretado vuestro cuello hasta ahora, dice el Señor? He aquí, dice Jehová, viene tal persecución que aún las naciones no creerán lo que vendrá, dice Jehová. Y lo que verán sus propios ojos, dice el Señor. Y quedarán espantados e incrédulos de lo que sus propios ojos verán, dice Jehová. Y gritarán las naciones y dirán, mas nadie escuchará. Irán ante los jueces, dice Jehová, mas nadie escuchará. Nadie oirá hasta que se cumpla el tiempo, dice el Señor. Porque tiempo he trazado para esto, dice Jehová. Tiempo he trazado para esto. ¡Ay! Porque en medio de todo esto mi pueblo será estremecido, dice Jehová. ¡Ay! 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 Y otra vez ¡ay! Dice el Señor. Porque será como joven, aleluya, la cual perdió su gracia. Será como joven, dice el Señor, cuyo rostro agraciado ya no se ve agraciado. Así será mi pueblo sobre esta nación. Y será golpeado por unos y por otros, dice Jehová. Y los que ofrezcan ayuda, dice Jehová, para su propio bien será, mas no tenderán la mano a favor de mi pueblo. Y se levantarán, dice Jehová, enemigos contra mi pueblo de todas partes, dice el Señor. Habrá muchos ministros muertos y muchos creyentes muertos. Muchos en las cárceles, dice Jehová. Oh, gloria sea tu nombre. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Confiad, dice Jehová. Confiad, estad confiados, dice el Señor. Habitad confiados, dice Jehová. Oh, gloria sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hermanos, ante unas palabras como estas, la que ustedes acaban de escuchar, yo creo que nadie puede evitar estremecerse en su espíritu al escuchar estas palabras. Por eso es nuestro compromiso, el Ministerio Brillo de Luz, es nuestro compromiso trabajar arduamente, hermanos, por anunciar todas estas cosas.
A veces nos sentimos como que, o a veces las mismas personas hacen referencia, no, pero eso como que pareciera exageraciones, pareciera que están llegando al punto de ser fanáticos en lo que están haciendo. No, es por esto, por las palabras que el Señor nos dice. El Señor nos dice, no apresúrense, no dejen de trabajar, sigan adelante, no se detenga el trabajo. ¿Por qué, hermano? Por la inminencia del tiempo que estamos viviendo y porque ya estamos viendo los vestigios de lo que Dios está anunciando por años. Ya lo están viendo nuestros ojos y esto es solamente el principio. Esto no se trata de hacerse famoso, esto no se trata, oiga bien, de que la gente lo vea a uno, sino que se trata de que la gente oiga lo que Dios está diciendo, de que la gente se haga eco de una palabra que no viene de un hombre. Mi persona, mi nombre es irrelevante aquí, el nombre de estas dos siervas del Señor es irrelevante aquí. Aquí lo verdaderamente relevante es la palabra que Dios ha entregado. Amén. Lo importante no es que usted sepa, no, eso lo dijo fulano de tal, no, que Dios ha hablado, que Dios está diciendo. Ahora, Aldi, queremos hoy cerrar con una nota un poquito más positiva, porque hay una palabra que el Señor nos dio, ¿verdad? Dentro de todo este cúmulo de cosas que a veces son fuertes. Sí. Pero yo quiero que usted oiga este último video con audio, ¿verdad? Que tenemos hoy, y que usted preste atención a lo que el Señor nos ministró allí esa noche específicamente. Vamos a escuchar este próximo video, vamos a pedirle a la producción que lo coloque, por favor. Ciertamente voy a estremecer a esta nación, dice el Señor. Ciertamente estremeceré todo el país, pero entre los míos resplandecerá mi gloria, y no se opacará mi gloria sobre los míos. Los míos no bajarán la cabeza, los míos no se sentarán a esperar, sino que irán y nada los detendrá. Se levantará espíritu de atrevimiento entre mi pueblo. En el momento más crítico de esta nación, dice Jehová, se abrirá mi mano, dice el Señor. Rayos veo caer sobre toda la tierra. Habrá manifestaciones de poder como nunca antes. Benditos, dice Jehová, benditos los que en medio del llanto, los que en medio de la angustia se levantan para procurar mi bendición en mi presencia. Benditos, dice Jehová, los que alzan sus manos en medio de su quebranto, porque de ellos nacerá gloria sobre esta tierra, dice el Señor. Gloria al Señor. Mi amado hermano, sabemos que hay una palabra fuerte de parte del Señor, pero también sabemos algo que es sumamente importante, y es que Dios no se olvida de los suyos. Dios no se olvida de su gente. Yo no sé cuál es su condición espiritualmente hablando, pero yo sé que Dios nos está llamando a todos, usted y yo, a su hijo y a los míos, a su familia y a la mía. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando, oiga bien, a buscarle con ayunos, lloros, lamentos en su presencia. Dios nos está llamando ahora más que nunca a la acción, a predicar la palabra del Señor. Óyeme, mi amado hermano, yo no sé cómo es tu iglesia. Yo no sé lo que se predica en tu iglesia, pero te voy a decir una cosa muy importante en esta noche. Si tú has estado sentado por mucho tiempo y por mucho tiempo has estado cesante, nadie escucha el evangelio de Jesucristo a través de ti, eso tiene que cambiar ahora mismo. Si lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo en el mundo entero no ha logrado quebrantar ese sedentarismo espiritual, oye, yo espero que esta palabra que Dios está entregando esta noche sí lo haga. Yo espero que el Señor toque tu corazón en una manera extraordinaria y tú puedas en una manera muy específica decirte a ti mismo, hasta hoy voy a estar sentado,
hasta hoy voy a estar callado. Yo soy de Jesucristo. Yo sirvo a un Dios vivo. No voy a estar amedrentado. No voy a estar callado. Voy a levantarme y a través de mis labios muchas personas van a escuchar el Evangelio. Yo no sé cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer de manera personal con alguien o si vas a tomar tu teléfono para levantarlo, aleluya, y hacerle una llamada a algún amigo, o para en vez de tomar un selfie, tomar tu teléfono y enviar un video a un grupo de personas o colocarlo en YouTube o en Facebook y decirle a alguien que Jesucristo le ama. Yo creo que Dios está siendo claro. Yo creo que el Señor nos está hablando en una manera especial. Y yo sé que tú tienes un corazón para Dios. Aleluya. Independientemente de las cosas que hayan sucedido, este es un momento claro del llamamiento de Dios al arrepentimiento, a tu vida y a la mía. Necesitamos correr a Él. Indudablemente el llamamiento de Dios no está haciendo acepción de personas. El llamamiento de Dios es para todos nosotros y tenemos que correr a su presencia ahora más que nunca. Tu condición tú la conoces, tu situación la sabes tú. Independientemente de ello, hay un llamamiento de parte de Dios y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios está diciendo en todas las redes sociales? ¿Qué vas a hacer con las palabras que estás escuchando de un hombre de Dios y de otro y de otro? Pareciera como que el Señor estuviera repitiendo el mismo mensaje en la misma onda a través de diferentes canales. Aleluya. De tal manera, mi amado hermano, que Dios te está llamando. Vuelves al siguiente canal y Dios te sigue llamando. Y vas al otro y Dios te sigue llamando. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? Yo espero que tu respuesta, mi amado hermano, sea ante la presencia del Señor. No solamente corregir tu camino, no solamente el arrepentimiento, sino, mi amado hermano, el decidirte a hacer luz, el decidirte a hacer sal, el decidirte a ser un instrumento útil en la presencia de Dios, para que Dios pueda, valga la redundancia, utilizarte de manera especial y poderosa. La Biblia dice que somos su especial tesoro. Aleluya. Dios nos ha escogido, mi amado hermano. Tú que eres remanente de Dios. Tú que entiendes lo que Dios está diciendo. Es más, tú que también has recibido palabras de parte del Señor, tú sabes que lo que Dios está moviendo en esta noche es real. Tú sabes que esto no es cuestión de emocionalismo. Tú sabes que esto no es cuestión de una noche de sueños locos, sino que el Espíritu de Dios está hablando no solo sobre una nación, sino sobre el mundo entero, que es un momento determinante de parte del Señor, un llamado determinante de parte de Dios a su iglesia. Es el momento, iglesia de Jesucristo. Tenemos que ponernos en pie. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, a costa de lo que sea. Déjame decirte esto, si es a costa de nuestras propias vidas, que así sea. Si nos toca ir a las cárceles, que así sea. Que sea conforme a lo que Dios ha determinado, mis amados hermanos. Pero Dios desea utilizarnos como verdaderos instrumentos en sus manos para su gloria y para su honra. ¿Qué tal si hoy hacemos una oración y aprovechamos que Dios tiene con nosotros acá a nuestra hermana Elia para que ella nos dirija en esta oración y usted se une de sus manos allí con su familia y oramos y clamamos juntos al Señor por toda esta información que hemos recibido en esta noche de hoy, hermana Elia? Gloria a Dios, amén. Aleluya. Vamos a orar todos juntos, allá usted en su hogar con su familia y nosotros aquí vamos a orar juntos. La presencia del Señor está en este lugar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia hoy, Señor, porque hemos entendido todas estas cosas que tú nos estás hablando, Señor. Padre, no somos nosotros, no somos dignos de que tú nos hables, de que tú, Señor, nos reveles todas estas cosas. Padre, pero tú eres bueno, tú eres un buen amigo, Señor, por eso nos dejas saber todas estas cosas, aún antes de que ellas vengan sobre la tierra, Señor, tú las revelas para que oremos. Has puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad, Señor, de orar.
de clamar por esta nación. Y no solamente por esta nación, Señor, sino por todas las naciones del mundo, Dios mío. Padre de la gloria, nosotros clamamos delante de tu presencia hoy por todas estas cosas. Son cosas horribles, Señor, que nosotros hemos experimentado ahí en la intimidad contigo, Dios mío. Y tú sabes cómo esto ha quebrantado nuestro corazón en una manera, Señor, en el que desde estas experiencias no somos los mismos, Padre de la gloria. Señor, ayuda a tu iglesia a poder entrar en ese entendimiento, Señor, que podamos orar con el sentir que tú necesitas, Padre, que la iglesia ore, que la iglesia clame, que tu iglesia hoy más que nunca, Señor, levante la voz, levante, Dios mío, sus manos en arrepentimiento, que no escatimemos tiempo, Señor, para la oración, para la intercesión. Padre, muchas vidas se perderán, muchas vidas se han perdido ya, Señor, y muchas vidas aún serán arrebatadas. Oramos, Dios mío, para que tu iglesia, Padre de la gloria, pueda entender el tiempo. Señor, que no es tiempo de invertir en nosotros mismos, que no es tiempo de invertir en una buena casa, en un buen carro, que no es un tiempo ahorita para nosotros, Padre de la gloria. Tú dijiste, Señor, en esa palabra, tú nos dijiste, no es tiempo de dar reposo, no es tiempo de entretenerse, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de entrar en tu presencia, Señor, de presentar nuestros hijos, nuestros hogares en tu presencia, Padre celestial. Señor, quebranta nuestros corazones, Padre, que nosotros podamos orar en arrepentimiento, Dios mío. Nuestras lágrimas, Señor, puedan alcanzar, Padre, tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias en el día malo, Señor. Que no solamente digamos somos cristianos y que tú nos vas a guardar, sino que haya un compromiso genuino, una comunión real, no más religiosidad, Señor, sino que podamos, Dios mío, levantar bandera, Dios mío, en tu presencia, Padre, orando, Señor, con el entendimiento que tú quieres que oremos, Señor, Padre, porque nuestros hijos necesitan de nuestra oración, nuestras familias inconversas, los amigos inconversos, Señor, hay toda una nación sobre la cual tu dedo está señalando en este último tiempo de la historia, en este momento de angustia, en este momento de oscuridad. Solamente en tu presencia estaremos seguros. Solamente en tu presencia estaremos seguros, Señor. Tú eres el refugio. No es una nación, no es devolvernos a un país, no es viajar a otro lado, es estar en tu presencia. Ahí está nuestro refugio, ahí está nuestro escondite, Señor, en tu presencia, bajo la cobertura, Señor, de tus alas, Padre, en medio de este caos. Danos sabiduría para vivir, para caminar de tu mano, Señor. Guíanos, guía nuestros pies, guíanos para hacer tu voluntad. Que el miedo no nos frene, Señor. Que el miedo, el temor, la angustia no nos detenga, sino que no importando aún nuestras propias vidas, estemos dispuestos a hablar lo que tú nos mandas a hablar y hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por toda esta nación, por todas las naciones que están siendo, Dios mío, juzgadas ahora mismo, por los niños, Señor, por esa persecución contra los niños, Dios mío, clamamos, por nuestros jóvenes, Señor, que tú has mostrado, Padre de la gloria, Señor, que muchos jóvenes en la nación serán reclutados, Dios mío. Oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros niños, oramos por nuestros hogares, oramos por las almas, Señor, para que tú nos permitas cosechar por medio, Señor, de lo que podamos, de lo que esté a nuestro alcance, como decía el pastor de Facebook, por medio de WhatsApp, de mensajes, por medio de la televisora, de la radio, Señor, de lo que tengamos a la mano de un teléfono, podamos hacer buen uso, Dios mío, de esos dispositivos como pueblo santo del Señor. Padre, podamos hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a vivir estos últimos tiempos con sabiduría, Señor.
Que tu luz resplandezca sobre nosotros y sobre todo aquel que esté a nuestro alrededor, Sí, Señor, en Señor. estos días de Te oscuridad. buscan este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Aleluya. Señor, y te damos gracias, Padre Gracias, Santo. Señor Amén. Jesús. Gloria a Dios.